Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. En este video vamos a ver el libro de Josué. El libro de Josué es el primero de los libros históricos y nos cuenta mayormente la historia de Josué, que tomó el lugar de Moisés y que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. El autor de este libro se supone que es Josué. Obviamente ah, no escribió la última parte donde registra la muerte de Josué, pero se supone que él escribió la mayoría de este libro. Y también tenemos una fecha de 1390 antes de Cristo. Este libro en su mayoría toma lugar unos 20, 30 años después de los otros libros que hemos estudiado del Pentateuco. Y entonces toma lugar a través de muchos años, pero le vamos a dar esta fecha de 1390. Una palabra clave de este libro es victoria. Y vamos a ver después que el libro de Jueces realmente es el opuesto, que es derrota. Pero en este libro de Josué es un libro muy feliz que habla de la victoria de Israel que Dios les está dando en la tierra prometida. Un capítulo clave sería el 6, donde comienza la conquista con la derrota de Jericó. Josué, el nombre de Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Entonces es un muy buen nombre y en griego es igual a la palabra Jesús en griego. Es la misma palabra, Yeshua en hebreo, que significa Jehová, Dios es salvación o Jehová salva. En este libro vemos lo que muchos llaman un problema, que es el aniquilamiento de los cananeos. Para nosotros que aceptamos la inspiración de la palabra de Dios y que la misma palabra nos dice que todo lo que Dios hace es justo y recto, tenemos que aceptar este evento como algo recto o justo, aunque no lo entendamos. Pero en el libro de Job nos presenta algunas razones de este evento en Josué. Muchos lo ven como un problema, pero en la mayoría es porque no aceptan la palabra de Dios como inspirada, como realmente lo que es. Y el libro nos enseña esto, que este aniquilamiento de los cananeos fue el castigo divino sobre los cananeos. Dios le había dicho a Abraham unos 400, 500 años antes, en Génesis capítulo 15, que los iba a destruir. Ya le había prometido esto, pero le dijo que les estaba teniendo paciencia durante esos siglos. Pero al final llegó el castigo divino, que es justo. Todos merecemos la muerte por el pecado. Y es solo por la misericordia de Dios si no somos castigados. Dios también ordenó la exterminación de los cananeos para proteger al pueblo escogido. Dios había escogido a este pueblo no solo para ser suyo, sino para ser santo, como Él es santo. Y entonces Dios quiere mantener esta santidad de su gente, de su pueblo. Entonces está protegiendo a su pueblo. Y luego vemos que tristemente los israelitas se mezclaron con varias personas de los cananeos. No exterminaron, no obedecieron completamente este mandato de Dios. Y entonces empezaron a seguir sus pecados, hasta ofrecer a sus niños en sacrificio a los dioses falsos de estos pueblos. Entonces Dios está ordenando esto para proteger a su pueblo en su santidad para él. También esto graba en la mente israelita las consecuencias de la impureza. Ellos vieron cómo Dios castiga el pecado. Y tristemente, varios siglos después, Dios
tuvo que castigar a su propio pueblo, enviándolos en exilio. Entonces, uh, estas son algunas razones que vemos por este aniquilamiento de los cananeos. ¿Por qué Dios decidió mandar a su pueblo destruir a estas gentes que estaban en la tierra prometida? Algunos propósitos de este libro de Josué. Este libro nos relata la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus en ella. Y en este libro, si lo leen, van a ver una lista de nombres, obviamente de las tribus y también de muchas ciudades que conquistaron y el repartimiento de la tierra. Este libro también nos demuestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas a los patriarcas. Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes esta tierra. Y Dios está cumpliendo su promesa. Y en eso demuestra su fidelidad a lo que les había dicho. También muestra la santidad y el juicio de Dios contra el pecado. Dios tiene que castigar el pecado porque Él es justo. Y eso vemos en este libro también. El tema de Josué entonces es la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ella. La conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ella. Josué guía al pueblo de Israel a conquistar esta tierra que Dios les había prometido. Dios les da la victoria y se establecen en la tierra. En este libro vemos una alegoría espiritual. En Hebreos capítulo 4 nos habla del reposo de Dios o del descanso que Dios ofrece a su pueblo. Y este reposo que Dios provee a su pueblo en Canaán llega a ser un símbolo profético del reposo espiritual del creyente en Cristo. Nosotros como creyentes tenemos reposo en Cristo de nuestras obras. Ya no tenemos que tratar de ganar la salvación. Tenemos que reposar, descansar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Y que esto nos lleva a hacer buenas cosas. Josué llega a ser un símbolo de Cristo que nos conduce al creyente. A los que somos creyentes, nos conduce al reposo que Dios tiene para nosotros. En el capítulo 1, los versículos 1 a 9, tenemos la comisión de Josué. Varias veces Dios le dice, sé fuerte y valiente. Dios le anima, porque seguramente fue un trabajo muy difícil para Josué. Él tuvo que tomar el lugar de Moisés, un gran líder para el pueblo. Y seguramente en esos momentos de tener que tomar esa posición de autoridad sobre millones de personas, sintió algún miedo, algún temor a hacer eso. Pero Dios le dice, yo estoy contigo. Yo te daré las fuerzas. Y entonces Josué sigue eso, obedece a Dios y tiene éxito en lo que él hace, porque Dios está con él. En los capítulos 2 al 6 tenemos la historia de Jericó. Primero envían a espías a ver la tierra, a ver Jericó, y se encuentran con Rahab, una ramera, una prostituta, y tenemos esta historia de su cordón. Ellos le dicen que tiene que poner su cordón en la muralla de la ciudad y llega a ser un símbolo de la sangre de Jesús que nos salva de la condenación. Y algo más interesante también sobre ella es que ella forma parte de la genealogía de Jesús. Su descendencia es Jesús. Jesús es su descendiente. Y en eso vemos la gracia de Dios. Que a una pecadora, a una extranjera, Dios le mostró esta gracia y le permitió ser parte de esta familia del Mesías. En el capítulo 5 vemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que observan dos ritos, que son la circuncisión y la Pascua, en el capítulo 5. Y
La circuncisión en el Nuevo Testamento vemos que es un símbolo del bautismo, que representa que los creyentes son apartados para Dios. Y la Pascua llega a ser un símbolo de la cena del Señor en el Nuevo Testamento. Esta comunión que tenemos con Dios y con los creyentes y que nos recuerda de la salvación que tenemos en Cristo, que Dios pasó por alto a los creyentes. Y en ese mismo capítulo el maná cesó, porque el pueblo empezó a comer de los frutos de la tierra. Entonces Dios ya les había provisto todo lo que tenían que comer. Y me pregunto, ¿cuántos salieron el próximo día a buscar su maná y no estaba ahí? No, no nos dice la Biblia, pero es posible que muchas personas hayan salido el próximo día a buscar maná y no lo encontraron, porque Dios ya les había provisto otra cosa, más variedad, de hecho. Al final del capítulo 5 tenemos este personaje, el guerrero divino, el capitán del ejército de Dios, que se le aparece a Josué. ¿Y quién fue esta persona? Pues hay varias evidencias en el pasaje que no fue solamente un hombre, ni solamente un ángel, sino Dios, Jesucristo. Le dice a Josué que quitara sus sandalias, porque está en tierra santa. Y Josué se postra ante esta persona, adora a esta persona, y por eso sabemos que no es un mero humano, sino que es divino, es Jesucristo. ¿Y por qué se destruyó Jericó de manera sobrenatural? El libro nos presenta varias razones para evitar un sitio prolongado. Esta fue la primera ciudad que Israel tuvo que conquistar. Y entonces Dios quiere que eviten este sitio prolongado y les da esta victoria muy rápida, realmente en solo 7 días, para animarles en este trabajo que tienen que hacer, porque van a ser varios años de conquista contra todos los pueblos de la tierra prometida. Y entonces están evitando este sitio prolongado. También Dios quiere enseñar a Israel que la tierra de Canaán es un regalo de Dios les está dando, les está entregando esta tierra. No es por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios, por la gracia de Dios. Un regalo que se recibe por fe. Y también, como apenas dije, para aumentar su fe, para mostrar el poder de Dios, para que confiaran en el poder de Dios. Que Dios es el que les está ayudando, que Él está con ellos y que les está ayudando. En esta historia tenemos un término que es anatema, que significa dedicado a Dios específicamente para la destrucción. Anatema, dedicado a Dios para la construcción o consagrado a Dios para la destrucción. Y entonces, tristemente, en un momento vamos a ver una historia de Acán, un hombre que no obedeció a Dios en eso. Y los israelitas triunfaron contra Jericó por la fe. Nos dice Hebreos 11:30, que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Nosotros también tenemos la victoria en nuestras vidas por la fe. Y la fe se demuestra por la obediencia. Dios les dijo que rodearan la ciudad 7 días. Y qué cosa tan rara. No hubiera sido difícil que los israelitas dijeran, no, no voy a hacer eso, porque no tiene sentido. No entiendo por qué Dios me diría eso, pero obedecen y Dios cumple su promesa y caen los muros. Obedecen por fe y Dios les da la victoria. Pero tristemente, un hombre no obedeció. No obedeció, sino que tomó algunas cosas para sí, que es Acán, y después la segunda ciudad donde van es Ai, y experimentaron una derrota en Ai.
¿Por qué? Por este pecado de Acán. Su pecado fue que tomó algunas de esas cosas consagradas para Dios, para la destrucción, y se quedó con ellas. Y el castigo es que tristemente muchas personas del ejército de Israel fallecieron. 36 personas murieron por este pecado, además de después él y también toda su familia murió por este pecado. Y eso nos recuerda que el pecado, aunque sea un pecado tal vez muy personal, que nadie más sabe que lo estamos haciendo, nuestro pecado afecta a otras personas. Y en este caso, muchas personas murieron por el pecado de Acán. Y algunas aplicaciones prácticas de esta historia. Dios exige que sus soldados sean puros. Dios obviamente puede hacer cualquier cosa. Él puede obrar a través de personas impuras, pero Dios prefiere trabajar con personas puras, dedicadas a Él, obedientes a Él. Y no hay nada tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios cuando no tiene su ayuda. El pecado del individuo afecta a todos. Nuestro pecado, aunque sea muy personal, nunca solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a muchas personas. Y la desaparición del pecado abre la puerta para la bendición de Dios. Cuando por la gracia de Dios, por la fe, quitamos el pecado de nuestra vida, por la ayuda del Espíritu Santo, experimentaremos victoria, experimentaremos bendición de Dios y una relación más cercana con Dios. Luego, en el capítulo 9 tenemos esta historia de la alianza con los Gabaonitas. Y tristemente, estas personas, aunque eran los enemigos de Israel, engañaron a los líderes de Israel. ¿Por qué? Nos dice el versículo 14, porque ellos no consultaron a Jehová, no oraron, no consultaron a Dios, sino que confiaron en su propia sabiduría. Y ellos hicieron un trato con estas personas y les habían jurado en el nombre de Jehová y por eso tuvieron que cumplir con su juramento. Y estas personas llegaron a ser sus siervos, sus esclavos, por mucho tiempo, hasta en los tiempos de Salomón. Vemos a este pueblo de los gabaonitas en servicio de Israel, que están ayudando a construir el templo. En el resto del libro vemos el reparto de Canaán entre las 12 tribus por suertes. Dios entonces se encarga de repartir las ciudades, las diferentes partes de la tierra a las 12 tribus. Caleb tiene una herencia especial por su fidelidad a Dios. Él era uno de los espías que dieron el buen reporte en Números 14. Y, y Dios le da esta oportunidad de escoger su heredad, su herencia. En los capítulos 14 a 15, y él dice, dame este monte. Y él va y conquista un área muy especial para sí mismo. Y Dios le da esa bendición por su obediencia, por su fidelidad a Dios. Caleb era un hombre cuya visión y fe para lograr grandes cosas iban siempre en aumento y un hombre cuyas fuerzas iban siempre renovándose. En ese tiempo nos dice que Caleb tenía 85 años y él dice, yo tengo la misma fuerza que tenía hace 40 años. Y fue un hombre que transmitía sus bendiciones a otros. Animaba a otras personas a ser fieles a Dios. Y fue una bendición a otras personas. Al final de este libro, los capítulos 21 al 24, vemos el fin de la jefatura de Josué. Josué termina su vida y estos años animando al pueblo a ser fieles a Dios. Se despiden las tribus de Transjordania. Si recuerdan, hay 2 tribus y la mitad de una tribu que se quedan al lado derecho del Jordán.
que son Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Entonces se despiden de sus hermanos y se van a su lado. Al irse a su lado, estas dos tribus y media construyeron un altar para expresar su solidaridad con el resto de Israel. Quieren mostrar que son un solo pueblo. Las 12 tribus son un solo pueblo. Pero las otras tribus pensaron que estaban siendo infieles a Dios, que están pecando, que están cometiendo adulterio, idolatría contra Dios y formaron un ejército para destruirlos, para castigarlos. Pero gracias a Dios, con una buena comunicación, enviaron a algunas personas para comunicarse con ellos y decirles que estaban mal. Y con esta comunicación se evitó una guerra civil. Gracias a Dios por eso. Y al final de la vida de Josué, Josué prepara a los líderes y a todo el pueblo para su muerte. En el capítulo 24, les da básicamente un sermón, recordándoles toda la fidelidad de Dios y les da su propio ejemplo y les dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Les anima a ser fieles y les da su propio ejemplo. Yo seré fiel, mi familia será fiel y ustedes también sean fieles a Jehová. Y nos dice que la gente, este pueblo, fue fiel durante toda su vida. Josué murió a los 110 años, vivió unos años después de este sermón. Y también nos dice que el pueblo fue fiel durante la vida de los ancianos que vivieron más tiempo que Josué. Pero tristemente en el libro de Jueces vamos a ver la infidelidad otra vez del pueblo. Entonces esto es todo para este video. En este libro hemos visto a Jesús de varias maneras. Obviamente Josué mismo es un ejemplo de Jesús, es un tipo de Jesús que guía a su pueblo a la tierra prometida, al reposo de Dios. Vimos también la sangre de Jesús en el cordón de Rahab. Vemos la salvación de Dios simplemente en el nombre de Josué, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y es el mismo nombre Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces vemos a Jesús también en este libro de Josué. Espero que haya sido de ayuda y de bendición este video. Nos vemos en el próximo.